una sociedad alternativa. La rentabilidad, sin embargo, no existe por defecto, también se crea. La rentabilidad se puede crear en todo momento. Si unas empresas están teniendo poca rentabilidad, pueden presionar de cualquier forma a los gobiernos, a quienes crean el marco regulatorio, para que su actividad sea aún más rentable. Por ejemplo, proponiendo reformas laborales que hagan que el salario pueda bajar, proponiendo privatizaciones o proponiendo muchas otras reformas. Un ejemplo más, si yo soy empresario del sector de la salud y tengo una empresa privada dedicada a la salud y mi actividad empieza a ser poco rentable, lo que más me conviene, sin lugar a dudas, es que el servicio público de salud que está ofreciendo sus servicios a menor precio se privatice. Ese es mi nuevo mercado. Eso hace que aumente mi rentabilidad. Por lo tanto, la rentabilidad se puede crear. Y eso es lo que explica los planes de ajuste. Cuando la rentabilidad es insuficiente para los que están gestionando la actividad económica, pueden proponer a los gobiernos hacer determinadas leyes para, en su beneficio, seguir haciendo funcionar la máquina del sistema. Si bien esto es una maquinaria, todos nosotros formamos parte de ella. El sistema, como una maquinaria, tiene sus átomos, sus elementos que lo componen, y el sistema no deja nada fuera de esa órbita. El trabajo humano y la naturaleza nunca fueron elementos de ninguna maquinaria, salvo de la sociedad. El capitalismo, sin embargo, los inserta dentro de su propia maquinaria y los hace rodar en una propia dirección, en la única dirección que es posible para el sistema, el crecimiento económico. Eso es lo que hace que, como decía Polanyi, las personas y la naturaleza se consideren mercancías, pero en su opinión mercancías ficticias, porque no fueron creadas para ser mercancías. También es lo que hace que, por ejemplo, la educación esté ceñida automáticamente a los deseos y necesidades del sistema productivo. En un país como España, dedicado a la industria y la construcción, a la construcción y el turismo, no hacían falta tantos ingenieros, por eso están en paro. Esa es la estructura económica de España, y turismo y construcción. Si fuera otra, demandaría otro tipo de mano de obra, y no es casualidad que en las aulas de economía, en las facultades de economía, no se hable de personas, sino de recursos humanos. Porque al fin y al cabo, el sistema económico ha reducido la condición humana a un simple recurso, a un simple elemento flexible que se incorpora en esa maquinaria que no hace sino rodar y rodar al servicio del crecimiento económico. En definitiva, lo que estamos comprendiendo, si entendemos al capitalismo cómo funciona y como sistema económico capitalista, es que el sistema económico capitalista ha subordinado la sociedad a la economía. Y cuando digo economía, me estoy refiriendo a este tipo de economía, a la del crecimiento económico. Toda la sociedad está subordinada hoy en día a los designios y la propia lógica de un sistema económico perverso. Sabemos que la crisis económica concreta, actual, la del 2007, emergió en el 2007. Esta lógica de la que he estado hablando antes fue mitigada, controlada, nunca desapareció, pero sí fue mitigada y controlada en los años de posguerra. Los gobiernos instauraron una serie de normas y leyes para regular los efectos perversos de esta lógica. Este sistema, este régimen regulatorio, sin embargo, se vino a pique en los años 70-80 con las crisis estructurales. Y eso dio lugar a que subieran al poder gobiernos de inspiración conservadora, neoliberal, como el de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido, que empezaron a poner en práctica políticas económicas que han venido a aglutinarse bajo la etiqueta de neoliberalismo y que ya se habían experimentado en la dictadura de Pinochet en el 1973. Este neoliberalismo, esta reforma, lo que consiguieron fue reagudizar la lógica del capitalismo, llevarla a todos sus límites y extensión. Hay que decir un ejemplo que tengo que señalar. En el desarrollo del propio capitalismo, el capitalismo absorbe todo. Polanyi, en su libro, cita un ejemplo concreto, pero bastante representativo, que no me atrevo a no decir. Y es que cuando los colonizadores llegaron a África, lo que se encontraron fue con una sociedad que no estaba dispuesta a entrar en esa rueda, que para ellos era totalmente irracional. ¿Cómo era posible que tuvieran que trabajar para trabajar sin tener en cuenta otros valores culturales? Sin embargo, lo que hicieron los colonizadores fue crear la necesidad de trabajar, generó escasez artificial. Lo que hicieron los colonizadores fue
darle en la línea de flotación. Talaron los árboles de pan y le quitaron el alimento que ellos tenían, forzándoles, por lo tanto, a tener que trabajar para poder vivir. Los forzaron, el capitalismo los forzó como sistema a penetrar en la maquinaria del sistema. Volviendo al neoliberalismo, sabemos que los gobiernos neoliberales aplican todo tipo de reformas de toda naturaleza, orientadas exclusivamente a recuperar esa tasa de ganancia que hablábamos antes, recuperar la rentabilidad de las empresas. En particular, la desregulación financiera es un papel clave. Tras la crisis del 29, llega la Gran Depresión y los políticos socialdemócratas, tal como lo veríamos hoy en día, deciden culpar a los bancos de tal crisis y tal Gran Depresión, que por cierto daría lugar a la Segunda Guerra Mundial, catástrofe humana. Por lo tanto, crean un sistema regulatorio para controlar la actividad bancaria y evitar que eso vuelva a pasar. Y entre ellas se aplica una ley como ejemplo, que es la Glass-Steagall, que limitaba la actividad de los bancos. Separaba los bancos comerciales de los bancos de inversión. En esta nueva etapa de los años 80 y 90 del neoliberalismo, todo este tipo de regulaciones son absolutamente retiradas. De hecho, la Glass-Steagall se quita en los años 90 por Bill Clinton, en una época en la que se consideraba ya que la historia había llegado a su fin y que no habría nunca más crisis. Por lo tanto, todo el sistema regulatorio montado en los años de posguerra se va quitando. Eso da lugar a nuevos productos financieros, a un despliegue de toda la actividad financiera, da lugar a un incremento absoluto de la rentabilidad en el sistema financiero. En palabras sencillas, los bancos, entidades financieras y otros agentes financieros empiezan a ver cómo sus beneficios no paran de crecer a través de sus actividades especulativas. La banca, que tradicionalmente se había dedicado a la actividad de préstamo, a las empresas, ya sabéis que nosotros metemos nuestro dinero en un banco y nos pagan, digamos, un 1%, pero ese dinero no se mantiene ahí, el banco lo presta a una tercera entidad a un 5%, digamos, y la diferencia entre el 5 y el 1% es el beneficio de la banca. Esa había sido la actividad principal de los bancos. Después de estas reformas, empiezan a concentrarse en lo que son la gestión de los fondos de inversión. La gestión de los fondos de inversión es clave, porque lo que consiguen hacer es aglutinar el ahorro popular. Si yo soy un banco y gestiono un fondo de inversión, lo que hago es obtener 1.000 euros de cada uno de vosotros aquí presentes, los aglutino y los destino a los mercados financieros para especular. A la vuelta obtengo una ganancia, me quedo con una comisión muy importante y el resto os lo doy como rentabilidad. Vosotros, que habéis metido 1.000 euros en mi fondo de inversión, al año siguiente, tenéis 1.010 euros. Pero esa rentabilidad, por supuesto, no ha salido de la nada. Esa rentabilidad tiene un origen y eso es lo que vamos a ver ahora para ver qué importancia tiene la actividad financiera moderna. Esos fondos de inversión son los que van a convertirse en una de las actividades principales de los bancos. ¿Qué van a hacer los fondos de inversión? Por ejemplo, hablo en términos genéricos, porque los fondos de inversión hay muchos tipos. Por ejemplo, los fondos de pensiones privados son un tipo de fondo de pensión, solo que a diferencia de un fondo de pensión privado, normal y corriente, como el que nos podría ofrecer el Banco Santander, por ejemplo, pues que en ese caso nosotros daríamos, no sé, una parte de nuestro sueldo, 100 euros voluntariamente cada mes, según firmáramos el contrato. Los fondos de pensiones se nos detraen una cantidad específica de ese sueldo y se aglutina con el fondo de pensión de otras personas y van a especular a un determinado mercado financiero. Los mercados financieros no son un ente. Los mercados financieros son, por ejemplo, el mercado de acciones, el mercado de títulos, de deuda pública, el mercado de deuda privada y muchos otros mercados financieros como el mercado de futuros. Son mercados muy importantes en los que se determinan muchas cosas, pues allí es donde se obtiene la ganancia que luego a nosotros nos revierte en la forma de una pequeña rentabilidad. Esa va a ser la actividad principal de los bancos hoy en día, y no solo de los bancos, sino de todo tipo de entidades financieras especializadas en ese tipo de negocios. Un tipo de fondo de inversión, por ejemplo, son los hedge funds. Son unos fondos de inversión con una barrera de entrada imposible de alcanzar para cualquiera de las personas aquí presentes, porque está hecho con una barrera de entrada de varios millones de dólares. Si nosotros tuviéramos varios millones de dólares, podríamos participar en un hedge funds. Si no, no podemos hacerlo. Los hedge funds aglutinan dinero de otros fondos de inversión, de otros hedge funds, de otras formas de aglutinar dinero, también de las personas multimillonarias, e incluso bancos centrales participan en esos hedge funds. Los hedge funds
son puramente especulativos, porque su objetivo es obtener ganancia. De tal forma que el gestor del hedge fund, imaginaros cualquier banco, lo que hace es, tiene ese dinero y lo destina a especular en cualquier mercado financiero, para obtener una ganancia que se va a repartir entre los inversores, entre los que pusieron ese dinero, con la particularidad que los hedge funds no están en absoluto regulados, pueden apalancarse, esto significa que pueden hacer su actividad con dinero prestado, piden prestado y hacen una actividad especulativa y por lo tanto si obtienen ganancia, pues sencillamente se forran mucho más. Es una actividad arriesgada, por supuesto, es una apuesta, son apuestas, es un casino, pero en principio está gestionado por gente de la élite financiera que sabe muy bien lo que está haciendo y cuando funciona da ingentes beneficios. Antes de hacer un apunte sobre un hedge fund muy particular, hay que añadir que otro tipo de fondos de inversión, para que veamos la realidad, la conexión con la realidad, son los que se llaman fondos de capital riesgo. Otro tipo de fondo de inversión, en definitiva, pero caracterizado porque con todo el dinero que recoge, lo que hace, se le llama también plaga de langostas, por lo siguiente: recoge ese dinero, compra una empresa, la reestructura para minimizar el gasto, muchas veces lo que hace es despedir trabajadores, otra fuerza la bajada de salarios, otra amenaza de deslocalización, divide la empresa, externaliza divisiones enteras y luego la vende. La vende y por lo tanto obtiene un beneficio. Lo que ha hecho ha sido especular, pero con la empresa entera. De tal forma que esto tiene unas repercusiones inmediatas para el sindicalismo. Trabajadores que de repente se ven despedidos por un ente que no comprenden qué es, un fondo de inversión. Por lo tanto, no es ni el directivo quien toma esa decisión, es un fondo de inversión. Y ese fondo de inversión ha decidido hacer eso con esa empresa sencillamente porque ahí veía rentabilidad. Los fondos de inversión, y esto hay que vincularlo con la primera parte de mi exposición, compiten también entre ellos. Los gestores de los fondos de inversión compiten entre ellos. Esto nos lleva a lo siguiente: cuando la crisis financiera que comenzó en Estados Unidos, vinculada al mercado inmobiliario, explotó, cuando la crisis financiera devino, aquello dejó de dar beneficios a los fondos de inversión que participaron en aquel esquema. Dejó de dar beneficios. ¿Qué hicieron los fondos de inversión? Todos, que entre ellos compiten, porque nosotros mismos, cuando vemos que el Santander nos ofrece un fondo de inversión, lo comparamos con el de al lado, con el BBVA, para ver si ese fondo de inversión es mejor o peor para nosotros, es decir, nos ofrece más rentabilidad. Los fondos de inversión compiten entre ellos. Cuando esto ocurrió, cuando el mercado inmobiliario se vino abajo en Estados Unidos y la burbuja financiera estadounidense se vino abajo en la subprime, pues los fondos de inversión que estaban jugando allí, especulando allí, se trasladaron automáticamente a otros lugares donde aquello fuera rentable. En este caso se trasladaron, por ejemplo, al mercado de futuros, que, por decirlo de una forma muy sencilla, muy simplificada, es allí donde se determina el precio de las materias primas. Allí se determina el precio de las materias primas para todo el mundo. Así que procesos especulativos podían tener y tuvieron la consecuencia de subir el precio de los alimentos en todo el mundo. Lo que lleva a la paradoja siguiente: la especulación de los fondos de inversión puede matar de hambre directamente, sin ningún tipo de demagogia, sencillamente porque nosotros, en los países desarrollados, dedicamos poca parte de nuestra renta al consumo, pero en los países en desarrollo dedican una gran parte de su renta al consumo, de tal forma que una subida del precio del alimento les repercute automáticamente. Así pues, una especulación en Chicago, en el mercado futuro de Chicago, puede automáticamente, sin ningún problema, amenazar de muerte a miles de personas en el mundo. De hecho,